Muy buena gente, bienvenidos de nuevo a Disco Elysium. En el último capítulo estuvimos revisando la iglesia abandonada, poco de coincidencia por donde estuvimos últimamente en Divinity. Comentario da, ¿sí? En la iglesia descubrimos, bueno, al personaje este oculto que no recuerdo el nombre. Hace bastante que no toco Disco Elysium. Por los problemas que estuve teniendo, que lo comenté, bueno, no sé si lo vieron, había dejado un mensaje en YouTube que no pude subir video, estuve sin luz, sin corriente eléctrica en mi casa, en realidad en prácticamente todo mi barrio, problemas de Argentina. Eh, pero bueno, hablamos con este personaje que yo lo apodé Quasimodo porque claramente es una gran referencia el jorobado de Notre Dame. Es un personaje oculto en una iglesia, ¿qué más podemos decir? Y estamos sinceramente desesperados por conseguir la próxima firma para el papel de Ebrard. ¿Sí? Voy a pasar directamente al juego. Nos encontramos acá en la aldea de los pescadores. Denme un segundo, le voy a bajar un poquito el sonido del juego porque últimamente siento que está muy fuerte. Bien, creo que ahí va a estar bien, se va a escuchar todo. Voy a hacer esta prueba por este video nada más. Yo lo escucho muy fuerte. Em, Antes de empezar esto, estuve mirando un poco, ya estarán viendo lo que es la misión. Y no es que tengo que encontrar a alguien más. Me di cuenta que sí o sí tengo que hacer que Isobel y Lilien firmen el documento. ¿Quiénes son Isobel y Lilien? Lilien es la que ya firmó. Es la hija de Isobel, si no entendí mal. Isobel es la mujer que está lavando la ropa, que es eh, justamente la última con la que hablé y nos rechazó la firma de los papeles. Bien, ¿qué tenemos para hacer ahora? Sí o sí, me gustaría que lo firme. Estamos a 7:30 de la tarde, estamos cerca de un horario en el que tendríamos que completar varias misiones. Our tenant, the policeman. I hope the waves don't keep you up at night. What can I help you with? Esto ya lo habíamos visto. Yo entiendo que tenemos dos opciones, ¿sí? Convencerla de que firme o la sugestión que nos dieron antes, que es ir y firmarla nosotros mismos. Supongo que también será una tirada. em, para falsificar, digamos, la firma de Isobel. 42%. Ya vimos que con altos porcentajes o bajos, sinceramente, qué sé yo. Vamos a probarlo. Like ocean waves Claramente shaping the fallamos. coastline, you will wear it down, pebble by pebble. Just be persistent. Ah, al igual que las olas modelan la costa, la desgastarás. Guijarro, guijarro. Sé persistente. Tenemos dinero. Quizás alguna compensación económica le haría cambiar de opinión. Cops bribing citizens. Doesn't it usually go the other way around? No espera mi respuesta. Save your Perfecto. breath, officer. This deal isn't going anywhere. Now, if you'll excuse me, I've got this whole. We really should focus on some actual leads. Negotiating real estate deals isn't our main thing. Sí, ya sé Hugo, que no es lo there could be nuestro, another pero way. You need to go someplace ven. private and discreet, though, like your shack. Ah, podríamos hacerlo desde acá. No hace falta que vaya al Whirling. Pero yo creo que quiero ir al Whirling. Nada, vamos a intentarlo acá. A ver cómo es el tema de las tiradas para la firma. ¿Quién entra con nosotros? No. ¿Dónde están esos malditos papeles?
sobre blanco. Interactuar. Take the legal documents out of the envelope. The No. 12 to 40-month construction period and the zoning plan in the addendum. Underneath all this, Lillian's signature and an empty line waiting for a signee. Mirar el The plan. youth center cuts into the ocean like the bow of some great modern ship. Apparently, it's going to cover most, if not all, of the street and the square. No sé qué between the espiritas existing cúbicas houses. meten. It's 3 stories tall. Claramente necesitamos subir de nivel para mejorar esto. Eso que lógica la tenemos bastante alto. No tendría que haber gastado puntos en esto. No, esto claramente hoy no lo resolvemos a menos que subamos de nivel. Así que vamos directamente al Whirling. Y vamos a continuar las misiones que teníamos, que son... podemos contactar con la comisaría. Examinar el carnet de la biblioteca. Vamos a hacer esto. Podemos hacer Garte. Tenemos que hablar sí o sí con Claske, que son 3 misiones en una. Supongo que continuará el juego con eso. Así que ahora vamos a The mirar library el card carnet. is folded into 2 and still slightly wet to the touch. The front No side recuerdo si lo reads, hice ya. Central Jamrock Public Library Card, issued to Billy Mejean, expires July 53. Me encanta el acento ese francés que tienen al narrar. Billy Mejean. Billy is a unisex name. Could be the deceased or his family member. Miremos por detrás. If lost, please return the card to the library. Dial 00502552211. Y acá hay un or visit teléfono. us at Moreau Street, 78, Jamrock. Business hours, 900 to 1800. Claramente no podemos ya llamar. Good. We should give them a call from my kinema. See if we can learn anything about Billy Mejean. Billy Mejean. Sí, pero dice 9 a 18. Así que esto es para mañana. Whoever owns this card is an avid reader. You find a list of books written in blue pencil. Radio thriller. Stand a little less between me and the sun. The last one in the list is The Glinting Curve by M. Theobald. A library stamp indicates that the book has been returned. Most of these titles seem to be in the sci-fi genre. Some thrillers too. Bueno, ya tenemos actualizada misión. Contacta con la biblioteca pública de Jamrock para obtener información sobre el dueño del carnet. Bueno, vamos a volver. Vámonos. Esto no lo había visto. Alguien alquitranado en la parte inferior del banco recientemente. No es tan buena información, pero... Ok. Creo que lo revisamos todo, por suerte. O por lo menos llegamos a revisar todo. Los obreros ya se fueron a la casa. Los viejos juegan. Todavía no voy a reportar el cadáver. Bien, dijimos. Todavía tenemos el fumador del balcón. Pasadas las 21. Dijimos. Garte. Clase. Y después de las 21, el fumador del balcón. Para esto he estudiado Derecho. Y jodete, negra, si te metes en el equipo. Oh, hello, dear. I didn't notice you at first. Hola, cielo, no te había visto. Me encontré con su marido en la costa. Goodness, how is he? Did he say why he hasn't returned yet? Sinceramente, el marido He's fine, bastante He couldn't get boludo, back sabiendo earlier que su because the esposa está water así. lock in the canal was broken. Now he's just finishing up some work. Oh, yes. That's
That's my Morel. He's bound to catch a cold staying out there for so long. But I am so relieved to hear that he's okay. Thank you for putting an old woman's heart at ease, if even a little. ¿Este quién es? You haven't, however. There are dangers out there. Our aging body's foul. Her heart won't rest until Morel is safely back with her. Sí, lo sé. Nunca me dijo que había visto al Fásmido. Oh, you don't want to hear about some old woman's ramblings. Reflexively, the lieutenant read his familiar notebook. En serio, quiero saber. Well, it was summer. I was building a racing track out of sand on the beach near a tall stand of reeds. Quite a tall one. Many times my height, I remember. When, all of a sudden... Sí, ¿cuándo fue? ¿Cuántos años tenía? Estabas haciendo una pista de carreras con arena. Me suena a que tenías 2 años. I'm getting ahead of myself. I was 5 and a half in Betancourt in the suburbs. My grandmother had a summer home there. Así miró la cámara. ¿Es en serio que el marido está buscando algo que la mujer... Andás a ver cuántos años tiene? Yo diría unos 60, 50, 60. 5 años y medio. Estamos hablando de por lo menos hace 45 años que vio. Literal, ¿en qué cabeza? La mujer está en silla de ruedas y el tipo buscando eso que ni siquiera tiene una pista. Así, ruido de mate literal. Bueno, no lo van a escuchar por el micrófono porque está suprimido hasta el ojete, pero... imagínenselo en sus mentes. ¿Qué pasó? The strangest moment of my life. I looked up and one of the reeds moved. Not like a plant, but like a living thing. It stood up and looked at me. Its body unfolded like some antique toy. I've never seen anything like it. Ya me está haciendo doler el cuello esta mujer. She had no fear, just surprise. Y no, pero a los 5 años no creo que seas... Bueno, no sé. Hace 1000 años que no tengo 5 años. I didn't know this can happen, so I reached my arm and touched the thing. It felt just like a stalk of reed, but it moved, swaying, towering above me. After a while, 20 seconds, a minute maybe, it left, went into the reeds. ¿Lo siguió? I tried, but I was only a child. There was mud and high water. I couldn't see it anymore. I was just standing there, knee-deep in mud, looking around me. ¿Y qué pasó después? I ran back home to my grandmother and asked her if reeds could walk, and told her they were looking at me. Of course, she just laughed at me, but I knew what I'd seen. For years, it was a story I told at parties when I wanted to impress boys. That sort of thing. Of course, most people just took it as a strange, amusing anecdote. So did I, honestly. But then I met Morel. We were on our first date when I told him my story. You should have seen his face. He said my descriptions matched the phasmid down to a T. Its white marble limbs, the way it moved. O sea que el tipo se casó con ella y ella con el tipo. Él porque creyó lo que ella vio, porque coincide con lo que él investigaba. Y ella porque él le creyó. So that's how they met. This is beyond significant for them. Vamos a hacer 2 preguntas. Que yo creo que serían estas dos. ¿Sus extremidades son blancas? Not all of them, as far as I remember. Some of them, on the inside, like stalks of marble, if that makes sense. ¿Era muy grande?
it's hard to say how big things are when you're quite small yourself. To me, it seemed to be taller than I was then, but that's probably not the case. What if it is the case? Ok, gracias You're por compartirlo. welcome, sweetie. No te voy a I hacer más do preguntas. appreciate the chance to relive it whenever I get one. It was just Por preguntarte, ¿te vas a casar conmigo también, Nigri? such an impossibly sunshiny day. So Perdón que me warm. ponga así, pero... A ver, todo bien con la señora, le devolvimos And un she could get up a recuerdo walk lindo de ello. right into the reeds on her own, into the mud, anywhere. Eso es todo por ahora. Vos... vos no podés hablar. ¿Y con este podíamos hacer algo ahora? Again? I can't believe this shit. Spirit de Corpse. No. Spirit de Corpse. Lo tenemos en 4. Total. Quizás si lo subo al 5 pueda sacarle algo. Garte. Can I help you? Enarca una ceja. Sí. Se nota que sos bastante copado, negro, para tener un restaurante. He encontrado un pájaro nuevo para el Whirling. What is this thing? Puro gallo. Es un grebol engolado. Simboliza el poder de los rituales de cortejo masculino. Sirva de recordatorio para todas las cabalgapollas. Es buena, es buena. Pero no es un grebol engolado, es un urogallo. Sé que no es gran cosa, pero pensé que quedaría genial en la pared. De esa clase de poli. What, the interior decorating kind? You know, I'm sorry. This is actually a nice bird. A competent piece of taxidermy. ¿Por qué se puso todo oscuro? I can fix it to the plaque Oh. and have a new bird in the establishment, I guess. So, I don't know. Thank you. I'm gonna go with thank you. People just don't know how to accept gifts, especially taxidermy. He likes it. He likes the bird. It solves his broken bird problem. Hay algo muy cierto en lo que acaba de decir, y es que la gente no sabe en realidad cómo aceptar un regalo. A menos que sea algo lujoso, viste que... ¡Ay, qué hermoso! ¿Qué cuánto te costó? Que esto y que el otro. Pero cuando te dan un regalo del alma, una nota, algo que vos querías mucho y que claramente no es algo extravagante. No, en sí no sé qué se me ocurre. Pongamos, no sé, acá en Argentina es muy clásico quizás regalar estatuitas. Bueno, en realidad no es un clásico acá en Argentina, pero a mí me gustan. Yo tengo una... Un segundo, ¿eh? Algo como esto. Es un tucán. Este en realidad me lo compré yo. Me encantó, me encantan estas cositas así hechas en piedritas. Creo que lo compré cuando viajé a Bariloche. Para quien no conoce Argentina, Bariloche se encuentra en la provincia de Santa Cruz. Hermoso. Un poquito caro porque es un lugar hermosamente turístico. Montañas, nieve en muchos lugares. Vegetación, unas lagunas impresionantes. Pero si alguien viene y me regala algo de esto, sinceramente me quedo sin palabras. Es muy cierto esto, yo coincido mucho. La gente no sabe aceptar un regalo, en realidad. Es como cuando te cantan el feliz cumpleaños en momentos de celebración y vos no sabes qué carajo hacer viendo que toda la gente te está celebrando. Lo único que puedes hacer es sonreír. A mí sinceramente me pone bastante nervioso. Porque de verdad no entiendo cómo pueden estar celebrando un cumpleaños o celebrándome a mí. Es algo mío propio. Está bueno.
Da bastantes lecciones este juego, la verdad. Algunas cosas coincido, otras no. This was mostly about the fucking cardio. Massive cardio here. You'll live till 90, or you get a heart attack from running. I feel good about our work here today. It's all about the little things, like bringing people random stuffed animals. Todo está en los... Eso también es verdad, todo está en los pequeños detalles. It's not actually about that, but he liked it. Pero yo ya lo pagué. Got the 20 real? Tengo este cheque gigantesco. You must be kidding, right? Yeah, good one, officer. Real funny. But this establishment only takes cash. Now, Ah, yo lo do you había have that pagado. cash, Mr. Novelty Check Man? Freight, near the gates. They'll exchange it. Ah, en el kiosco de acá a la vuelta. Todavía no lo voy a Then pagar why are you igualmente. wasting my time and your... Bien, vamos a hablar con la señorita Glass. Voy a intentarlo una vez más acá, directamente en mi apartamento. No, Kim, vos no podés entrar. Oh, bueno, entra. Pero hacer lo que se te cante el orto aquí. Sigo queriendo saber para qué carajo es esta puerta y por qué no puedo entrar. ¿Quién? Ha pagado la habitación 4 meses por adelantado. Ah, mujer con dinero. Sigo sin entender por qué me hace revisar este vidrio. Sinceramente, pero calculo que... no creo que los logos estén más adelante. Esta puerta no recuerdo qué hacía. The same small, heavy door. No lock in sight. Iniciado en brigada de operaciones antiobjetos y experto en brigada de operaciones antiobjetos. Ah. This time, something cracks inside. It is an unbelievably satisfying sound. Oh. Nice. Filling you with a belief in your own body. Sí. Sounds like this time the property damage was at least resolutive. Would it hurt to look in? Tenemos tiempo. Vamos a chusmear. No, vamos a hablar con ella primero. I was just Señorita thinking, Klaske. what a nice day for questions. Tenemos que pertaining hablar to a murder del investigation. Megamix. Sobre la noche del domingo. Esto es cuando Kim no esté presente. Primero lo primero. Titus Hardy nos ha proporcionado una grabación. No. ¿Cómo te llamas para que conste? Classier Amondu. ¿Podemos ver tu pasaporte, por favor? I'm afraid you can't, officer. ¿Por qué? Why is that? Bien, Kim. Because it's buried in a sealed plastic bag at an undisclosed location on the coast, along with cash and airline tickets. What? Thank you for your candor. Why? They say so in your tourist brochure. Keep travel documents away from your person when west of the river. Bueno, de acuerdo. No te voy a molestar con eso. No me interesa nada de The esto. record. So official. Hablemos más del supuesto asalto. Not my favorite topic, but okay. ¿Puedes contarme sobre él? I'm sorry, I can't do it. Not right now. I know it's difficult, miss. How about Bien, we, no nos dice you más know, nada. change the subject to something more lighthearted now? ¿Algo más alegre? Bueno,
Taito Hardy nos ha proporcionado una grabación donde el difunto manifiesta su intención de cometer una violación. She puts her coffee cup down with a soft ring as the porcelain meets the metal table. La mesita por si no se ve. Did he? I never said he was a good man, or that he had good intentions. Only that he was never bad to me. She doesn't care. If anything, she sounds amused. Esta cinta te identifica específicamente a ti como el objetivo. Where did they get this recording exactly? It's intercepted radio chatter of the deceased, recorded via a de-encryption station. It's authentic enough. Perdón, en este momento tengo hambre. Galleta de arroz. Le va a parecer un poco feo, pero es muy bueno. Does he say he's gonna do it Soldier of the Apocalypse style? Esas fueron sus palabras exactas. Saben que no recuerdo si eran las palabras exactas, pero sí. Yeah. That was practically his pickup line. Did he say whores a lot? Was he pretty much on the verge of doing it Kohoi style? En la conversación se menciona Kohoi. He wasn't actually there. He didn't do a tour, or at least didn't tell me he did. Would have been overkill anyway. He lived his own little Kohoi. It wasn't his everything. Entonces, ¿qué le llevó a decir algo así? ¿Machismo? Yes, was he bragging? Oh no, I'm pretty sure he did all those things. Then integrated them into his idea of normalcy. To keep on living. Until they just sort of turn into his, what's the word I'm looking for? She's quite observant about the human character, trained to observe, even. Yo diría que es una muletilla. Una muletilla, si no me equivoco. Vamos a buscarlo, para no estar errado. Mientras les digo, muletilla creo que es una frase o palabra que se repite constantemente por una persona. A ver, muletilla. Palabra o expresión que se repite o intercala en el discurso con excesiva frecuencia, como si se tratara de un tic de la persona que habla o escribe. Exactamente lo que estaba pensando. Soy horrible para definir palabras o dar una... ¿Ven? Ahora me trabo para describir algo. Pero sí, básicamente ya lo que está diciendo es que el chabón lo repetía constantemente, así que es una muletilla. Running joke. I was gonna say running joke. And it sounds like you didn't even get the good bits. Lely's punchlines got way, way funkier than that. Como chiste personal. He was like the Seminoles conflict, the Kohoi massacre, and the 36 famine in Yezut all rolled into one person, then cast in Orani ceramic armor, which he wore in bed and in the shower. ¿Tenías miedo? Afraid of what? That tape the Hardy Boys recorded? Your mother probably never told you this, but girls are evil. ¿Y vos lo decís? Had I the physical robustness and social support, I'd be in Kohoi. I would be tearing it up Soldier of the Apocalypse style. She wouldn't. She doesn't have the full hoy in her. No tiene el hoy que hay que tener. Did he tell you he had actually done any of those things? He in Martinez, I mean? Me alejo para morder, pues me di cuenta que llega el ruido. Si lo hago desde acá, claramente no está bueno escuchar el ruido de alguien masticando. No,
We were too busy laying waste to our own nervous systems to direct any of the fury outward. He seemed happy, I guess. At ease. As much as a man like him could be. There is a small measure of pride in her that she could quell the rage in such a being. Sí, es muy raro como habla de él. Es What kind como of que... man was he? Before you go, ask for details. She seems okay to talk about it. Como que estaba enamorada, pero al mismo tiempo tenía un cierto rechazo. Va, a mi parecer. Thank you for clearing that up, miss. Whenever you're ready. I'm interested to hear what Titus Hardy has to say now. She takes a very small sip of her coffee and smiles. Ah, ahora sí. Ahora que ha pasado algo de tiempo, ¿puedes contarme algo más sobre la víctima? Like, for example, his name? Actually, officer, I didn't know his name. I just called him Lely. Una hora para hablar con el fumador. A nickname? I guess. He came from Lelystad. It's short for that. And it was his army name, apparently. He said his real name wasn't his. I tried to pry it out of him, but it was no use. Lelystad. That's a good start. We have a few questions you can help us with. A few things a field autopsy alone can't answer. Perfecto. The young woman cranes her neck, trying to catch a glimpse of the page the lieutenant passed to you. On it is a list of autopsy observations recorded neatly in blue ink. Ven, estas son las cosas que me hace ruido. A ver, si vos te estás declarando sobre un tipo que falleció y no tenés ningún apego, ¿no? Yo voy a decir cómo lo veo yo. No tiene ningún apego, solamente tuvieron relaciones sexuales. No me importa si fue frenético o no frenético. En este caso no consentido, por lo que se dice. ¿Por qué querés saber la información que nosotros tenemos en la autopsia? O sea, entiendo que la mujer esta, la mina, clase G, un tanto única, a diferencia de los otros personajes, que son más definidos. Ella es más niña jugando a ser súper adulta. Perdón si lo digo mal, no es despectivo, sino que es como... No recuerdo la edad, se ve joven, pero actúa como niña en ciertas cosas. Solo quiero divertirme, vamos a hablar de cosas divertidas, que me pongo frenética, uso drogas. A ver, no digo que los niños solamente busquen drogas también, pero es extraño el personaje en sí. Es como demasiado misterioso. Yo siento que es la dama de blanco. ¿La dama de blanco era? La dama del volante, perdón. Me cruzan todos los juegos. Yo creo que es o tiene que ver mucho con la dama del volante. Everything left to be clarified is in the column on the left. ¿Dónde se encuentra Leristad? El lugar, quiero decir. In Oranje, officer. It's, I think municipality is the term. A nowhere town there. Municipio, o sea que es una localidad pequeña. Bueno, una zona pequeña. The Lelystad municipality has few boroughs and even fewer cities. It's made of agricultural plots near the border of Gottwald. Executive summary: cows, silos, and wheat. Bueno, ven, estas cosas sí tiene sentido que diga enciclopedia, me gusta. Porque nos está diciendo más, nos está describiendo geográficamente de dónde es. No es relevante para saber de un cadáver, pero bueno. You were almost right, officer.
That means his race was occidental, not mondial. I'll update the form. Prosigamos. Her eyes follow yours on the piece of paper. She doesn't mind this questioning. On the contrary, she enjoys thinking back to him now. This is a sort of wake for her. ¿Cuántos años tenía? He was 42. 42? Are you sure? I would have had him above 50. Kim, perdiste en esta. He had many scars that made him appear older. But no. ¿Ven? Lo recuerda como si hubiesen sido amantes. Amante no significa siempre el hecho de que una persona que esté en una pareja se meta con otra. Amantes es alguien que vive una relación fugaz, digamos. Algo que se vivió en el momento. Una situación romántica del momento, diría yo. We even celebrated his birthday like some weeks ago. It was a funny 2 days. He had little reason to lie to me. ¿O sí? Looks like you were right, officer. Points are good. Have one, you old dog, before we all die. Punto para ti, cacho perro. No sabía que esto era una competición, Kim. It isn't. Police work is a cooperative sport. Claro que sí, estás queriendo ver a ver quiénes somos. There is no challenge without competition. There ¿Sí? must be an opponent. No hay desafíos en competición, eso es muy bien cierto. Entonces la competición es contra el mundo. That's too conceptual for me. I just like to get autopsies correct on the first try if possible. Where were we? He's lying. Sí. Quiere competir, pero a la vez quiere que sea una competencia sana. Estamos viendo a ver quién saca más datos de la mejor forma, creo yo. ¿Color de ojos? Blue. Light blue. They were like little blue galaxies, you know? It was strange, seeing those eyes in his fucked up face. Pardon the swearing. I do him an injustice. He wasn't ugly. And he had a beautiful, soft voice. Very surprising, what with all the scarring. It was quite something, watching him speak. Ojalá tuviera una linda voz. He had a combat wound on his chin and mouth. Yes. Severe. It made him look like half his face was cracking away in some strange smile. That and those eyes. Ah, yes. His hair, if you can remember. It was light brown, almost blonde. He darkened it with brilliantine, made oily. Not nice to stroke. I couldn't convince him to leave it alone. Kim, puse lo de la brillantina, ¿recuerdas? Eso no es punto para mí. No. Pero lo puse, mira. Okay, sure. Here you go. What else are we missing, officer? Vamos a divertirnos un poco con esto. ¿Tenía un tatuaje? ¿Significaba algo? That. Nos adentramos en la zona del tatuaje. It's clear she liked it. Yo creo que nos va a dejar elegir cualquiera de las tres, pero vamos directamente al grano. Quizás hasta nos dice que tenía otros tatuajes. Uno de Snoopy en una nalga o algo de eso. ¿Qué It was a significaba? map of his life and the places he visited as a soldier. It was mostly for showing off to chicks, though. ¿Para fardar? ¿Cómo? How? Imagine him lying in bed. Freakish musculature laid out on the sheets. Scarred, of course. Tattooed. The sheets are dirty for some reason.
Es la clásica. A ver, las mujeres no es que tienen un gusto particular por los hombres, pero hay muchas mujeres que les gusta ese aspecto rudo, tatuajes, cicatrices, pelo. Sobre gustos no hay nada escrito, gente. Que a alguien le guste eso no significa que a todas les guste eso, no significa que esté bien o mal, ¿sí? No es que ustedes tienen que ya ponerse tatuajes, dejarse pelo hasta en lugares que no saben que existe, ni tener que hacer cicatrices. Hacerse cicatrices, digo. He's smoking and drinking, of course. And his chest and shoulders and arms are studded with stars. Tens, hundreds of them. Maybe even thousands. Tiene, aparte, los gustos con el tiempo cambian. Volviendo a lo mismo. And the woman goes like, "What was this, baby?" And he says, "That was too hardcore. Don't ask me about that." So she goes, "Okay, but what's this, baby?" And he's like, "Saw some bad shit there. Killed some loincloths." Claramente a esta mujer le gustaban los chicos. And so it goes. Star after star, port after port, third world country after third world country. And he's done horrible things in every single one of them. ¿Y en esta ocasión fuiste tú la mujer impresionada? Oh, yeah. ¿Podrías explicarnos su significado exacto? No, thank you. I've seen enough of him dead. I can tell you what they meant without looking at them. Go on. He was a por favor. blue-eyed boy with thick arms, from a small town. He was also poor, and the government of Orania needed some people killed, so they turned him into a grotesque killer. For money. He went to Killer Academy in Vredefort. Then he killed some people in the Seminine Islands. And on other islands, too. All of the islands. After this, he came to Revachol and got killed himself. ¿Y esta música? Perdón que salgo de cámara. Ya lo habrán notado, estaba con un papel. Me estaba armando un cigarrillo. Esta historia, la verdad, me impresionante. Tantas descripciones y eso. Yo hace muchísimos años que no leo, pero cuando lo hacía, siempre lo hacía con una bebida cualquiera, té, café, quizás un licor, agua, lo que sea, y con un cigarrillo. Disfrutaba. Es lo más lindo sentarte en una reposera en el patio si tenés uno. Si es un departamento, te sentás en el balcón si tenés, o en el lugar más cómodo de tu casa, en el lugar que vos digas, este es mío, ponerte a leer un libro y disfrutar. O quizás no con un libro, con un video, con música, con lo que sea. Hay que disfrutar de esos pequeños lindos momentos siempre. Es una historia muy agradable. It is when you're high. It can be very exciting then. You have the tools to deal with it. It's not a very nice story to remember when you're sober. A change of topic? Se viene un milagro según me ha dicho. Creo que nos imprimió toda la información. Este ya lo hicimos. Vamos a agotar todas. De paso hacemos un poquito de tiempo para que sean las 9. No sé si vamos a completar el diálogo con Titus dentro de este mismo día. Me gustaría mucho llegar a subir de nivel. Nos faltan 15 puntos. Quizás con esta información nos lo den. Es subir el punto y tratar de hacer la firma esta que nos falta, porque claramente no la vamos a conseguir si no. La mujer era su gestión. O sea que por su gestión no lo vamos a conseguir nunca porque ya lo tenemos lleno.
Tendríamos que subir lógica, que es lo que nos faltaría. No sé qué carajo es. Ah, completamos. ¿Existe la posibilidad de que el amor acabase con él? It very well could be, yes. ¿A qué te refieres? What do I mean? I have no idea. I don't even know what you mean. Love did him in? What does that mean? ¿Eh? Me lo dijo. El amor acabó con él. That's not funny, officer. Porque no estuviste en mi mente. Se vieron milagro, según me ha dicho. The lieutenant blinks. His expression does not change. Sí, creen que estoy loco. All right, let's see where this is going. Me dijo que de algún lugar del noroeste. Cool. Perfecto, creo que hemos exprimido toda esta línea de interrogatorio. All right. ¡Ay! 5 más, 5 más. El teniente desliza el papel de nuevo entre sus notas y observa a la joven durante un instante. Lo vuelvo a decir, sé que vamos como por el video número casi 30 o 30, no recuerdo el número. Cada vez que se narre o vayan leyendo, imagínense a los personajes, enriquezcan su mente. La narrativa que tiene esto es excelente. Te abre la imaginación. Con esta sola frase ustedes tienen que imaginarse aquí enfrente de ustedes, con su cuaderno, o sea, con su portapapeles acá, agarrando el papel que le damos, colocándolo, abriendo el broche, poniéndolo, agréguenle algo, le da una palmadita, no sé. Todo imagínenselo, es hermoso. Acá vemos a los personajes estáticos, pero acá está la interacción real. ¿Sí? La interacción real está abierta a la imaginación de la gente. Es básicamente un... ¿Cómo mierda se le dice? Uno de esos libros que vos tenés en un cassette, una cinta, uno de esos libros que te los van leyendo. Coolly, Casi como lo gracefully, mismo. she pours herself more coffee. Ok, por lo que veo vamos a tener tiempo de hablar con Titus. Vamos a agotar diálogo. Bonita habitación la Yeah. tuya. It's pretty deluxe. ¿Por qué te alojas aquí en el Whirling? I'm wintering. ¿Qué tiene que ver? How long have you been staying here? Ah, no. No sé, entrar en la parte oculta. About 4 months. I came in November. O sea que ya estarías terminando lo que es tu The habitación paga. bills downstairs concur. ¿Y por qué aquí? Here in the Whirling, here in Martinez, or here in Revachol. En el Whirling. Because it's the funkiest building in Martinez. And because all the other buildings are bombed to hell. Esa ventana es nueva. It is. The lieutenant makes a note in his notebook. Ujú. He finds the answer unsatisfying. Sí, a mí tampoco. Por algo nos están indicando. Ahora que nos dieron la opción de hablarle de la ventana, a mí tampoco me convence su respuesta. Es muy seca y a diferencia de otras preguntas que le hicimos, bueno, en realidad hay muchas que no nos respondió, digamos, no desarrolló. Esta en particular me hace ruido. Tengo que hacer Okay. preguntas. Watching herself reflected in the bedroom window, torn and sparkling and draped in smoke. Voluntad. ¿Voluntad? ¿Cuál es voluntad? Ah, voluntad. Claramente no lo vamos a sacar. Hablemos de nuevo de tu habitación. Yeah. Tienes una buena farmacopia ahí Thank abajo. you. I've put a lot of time and effort into it. Technically,
Possession of narcotics is legal in Revachon, but you should still reprimand her. No, don't listen to the stiff. Be cool. La narcomanía no es algo de lo que enorgullecerse. What did you say? Ya me has oído, la narcomanía es un grave problema y no deberías tomártelo a guasa. Oh my god. Now it's turning into narcomania. It's got to be serious if it's 2 words. Pero es una sola. I'm sorry. El catálogo incluye Nacra, el antagonista de los opiáceos. Comes in handy when you've done too many opioids. Is that something that happens to you often, miss? Better safe than sorry. Nada más que Very añadir, funky. tengo que hacer otra Alright. pregunta, retomemos esto más adelante. Tenemos 2 cosas. Wait, stop. That man, bloated beyond all recognition, was 42? A visión espacial sí le voy a hacer caso, porque hasta ahora esta habilidad es crema. Sí, eso dijo ella. Below the damage, That's the what she weeks said. of decomposition, The Office. all the swollen indignity of mortality. He was 42 years old? ¿A dónde quieres ir a parar? How old are you? That's where this is going. 45,000 liters of raw alcohol has left its disfigurements. What lies beneath, you wonder? Ujú. Estaríamos descubriendo cuántos años tengo yo, cosa que sinceramente no me interesa. You could ask either one of them. Kim, ¿tú cuántos años me echarías? Huh? ¿Eh? ¿Qué edad aparentó? How old? 58? Quizás te equivoques, ya te ha pasado antes con el fiambre. Era mucho más joven. He was deceased. He had been decomposing for a week. Me siento como si yo llevara descomponiéndome mucho más tiempo. Los estragos de Algo son casi tan extremos como los de la mismísima muerte, teniente Kingstone aquí. ¿Por qué 62? Los estragos de Algo son casi tan extremos como los de la mismísima muerte, teniente Kingstone aquí. There's silence. Then a little more. Here it comes. Mercy. Sure, you're 42. Let's go? Wait. This requires scientific measurements. Dale caña, no me asusta. To the laboratorium. Oh. Generador de fechas de nacimiento. 7 horas 15. Tu cara parece sacada del año 58 y tu cuerpo del 60. Tu mente es incapaz de dilucidar, si has vivido durante un día o durante 100 años. Ambos más largos de lo que deberían, tanto el día como el siglo. Pero, ¿desde cuándo lleva caminando esta cosa vinculada a tu conciencia sobre la corteza terrestre? Es hora de empezar a estrujar ese cerebro tuyo antiguo. ¿Dónde y cuándo naciste? No voy a usar un punto. Me encantaría sacar esto, quizás más adelante. A ver You esto. made the right call there. It feels good. Pure. ¿Sobre qué? I'm talking about your zero tolerance policy toward the mania of narco. You're in the right there. Powerful stance. Would you like to take it up a notch? Would you like to become an anti-narcomania zealot? Lo más seguro es que nos dé otro de esto. Siempre resuelto. Incorruptible ante los narcóticos. Yes, you're pure. Unravaged by narco. Of course, it's pretty obvious you've done a lot of drugs in the past, and will probably do more in the future. But that doesn't matter. Correcto. No veo ningún inconveniente. Of course not. You've always been anti-narco militant material. You kept her off a dark,
course with that interjection. Are you ready to save lives? Estoy listo para empezar a salvar vidas. That's good to hear. Otro. Antagonista perceptor de opioides. -2 electroquímica. Electroquímica sinceramente me chupaba 3 huevos. Y Kim nos aplaude, así que tenemos 30 minutos. Vamos a chusmear esto. Rapidín, quizás hasta encontremos dinero. Hay huellas. What the fuck? Hay un pequeño agujero en la pared. Al otro lado se encuentra el dormitorio. O sea que alguien estaba acá observándolos. You can almost see the shape of a man and a woman writhing inside, bathed in drug sweat and dirty linens. Bottles lie around everywhere. ¿Qué carajo? Creo que desde aquí se ve la habitación de clase. You can barely see through. Better not to jump to sensationalist conclusions here. Kim, por favor. The footprints on the floor, however, definitely suspicious. ¿Qué hacen esas personas ahí dentro? You lean closer to the peephole instinctively. I bet they're doing something quite unnatural there. Sensationally unnatural. Terminar pensamiento. Okay. Bien, este punto lo vamos a guardar porque no recuerdo bien qué habilidad necesitaba para lo de la firma. Si es que es lo de la firma, porque sinceramente esta mierda... You take the legal documents out of the envelope. A 12 to 40 month Vamos a construction probarlo. period Si no, and the bueno, me lo zoning meto en el plan. empuje. You take the legal documents out of the envelope. A 12 to 40 month construction period and the zoning No entiendo plan por in qué the no addendum. me deja. Underneath all this, Lillian's signature and an 97%. empty line. There is no loophole. The simple truth is, the current residents are going to lose their street access, and for the next 12 to 40 months, their lives will be dominated by constant construction noise right next door. ¿Qué son estas ramificaciones? Once the construction starts, it will probably take a few months, a year maybe, for even the most stubborn occupants to get tired of living like this. After that, they'll sell their property for cheap and move out. Entiendo por qué tendrían que abandonar las propiedades. El ruido pasará factura a los residentes, pero supongo que tal es el coste del progreso. A ver, ya viven con ruido, están en un pueblo pesquero en la costa. Si creen que el agua en la costa no hace ruido, están bastante mal. Igualmente, claramente, yo no vivo ahí, no sé qué tanto es, pero el ruido pasará Of factura, pero course, I should have seen it. People will move away on their own accord. I'm not sure they should. He is not altogether comfortable with your contribution to progress in this instance. The youth claro, center tengo que estar cuts into solo. the ocean like No sé qué es. ¿Quién denunció el crimen? Mapa. La bandera pide su gestión, que claramente lo tengo a full y no puedo hacer más nada. Vamos a mirar las huellas. you clearly see footprints in the downy carpet of dust covering the workshop floor. Jackpot. These, unlike everything else here, are new. Primero vamos a echar un vistazo. Large prints, most likely made by boots. The size is hard to determine. Sole could be bigger than vamp. The soles have left a pattern, uniform, horizontal lines. Shoe size is 41 to 42, maybe 43.
It could be a Trabaje large-footed visión woman espacial. or a small to average-footed man. This is, unfortunately, the worst, most vague shoe size there is. Of course. Damn. No son como las demás huellas que vimos en el patio, ¿me equivoco? No. These little horizontal lines are different. They look custom made to me. Or some kind of foreign print. Hard to say. Still a boot, though. Las huellas no se parecen a las de la suela rara. The size looks about the same, actually. They are not the same shoe, but they could be the same person. No sacamos mucho de esto, la verdad. Everything around you is quiet. The prints crisscross the workshop floor. Alguien ha estado aquí hace no más de un par de semanas. 3 weeks maximum, from the dust coverage. It could easily have been 1 week too. You know, officer. This is good. He likes it. There's a little smile there, in the dark of the workshop. Tengo que ponerme la linterna. This isn't bad at all. It was a good idea to see where that door leads. Commendable work bringing us to this place. Gracias, Kim. La verdad, 30 de experiencia es un montón. ¿Qué sacamos en claro de esto? It means someone snuck through what seems like a secret route, behind our rape victim's room, in the recent weeks. This may prove to be significant. Me caigo de orto. Si ahora pasamos más adelante, hay otra puerta y lleva a nuestra habitación. Así lo digo. Ok. Otra cosa. Vamos a ponernos la buena linterna. Por acá. ¿Qué es esto? Un metegol. Una máquina de pinball destrozada y desguazada. Ah. Empatía y coordinación ojo-mano. Serie de Course, visión espacial. Tenemos un montón de ropa. Esta no es. Ahora parecemos investigadores privados si nos lleváramos esta bandana y tuviéramos nuestro gorro, pero... Un ascensor. Planos para una máquina de pinball de temática futurista. En las estanterías hay cajas de herramientas y piezas de repuesto. Ventanillas tapadas con plástico negro. No se puede ver afuera. Esta máquina se llama de hora blanca. El cristal trasero muestra la figura de una mujer de luto. Una nota. NB. La llave de repuesto está en el arbusto debajo de la ventana de la esquina. Cafecitos gratis. Over there, in the corner. La máquina de pinball. Not just any pinball machine. This is the pinnacle of pinball. Cornelius Gordy and the Mountain Goats. It's lit. You can't wait to get your hands on it. Kim, ¿ves lo mismo que yo? The pinball machine. Gordy's Goats, a classic. Pero ya había jugado antes. A little. Te pillamos, Kim. Feels like a lot. Too much to play it again. Echémosle un vistazo. Jódeme que tenemos un minijuego. Cornelius Gordy and the Mountain Goats reads the golden lettering on top of the back box. There's a small column of text underneath. No sé si The machine me is coin encantaría, pero operated. quizá nos ayude a pasar un poquito más el tiempo. Get the game on, Fingerboy. Those flippers are ready. A ver. Acercarte para leer el texto. Above the painting of a mustached man climbing a hill, a column reads, inspired by the legend of Cornelius Gordy,
taken on the world's tallest peak, Corpus Mundi. The Mesk legend holds that when the nation is in danger, heroic Guardi shall return and save his people. Vamos a examinar el terreno The del theme juego. of the game is to explore Guardi's climb through the perspective of goats and to ascend to the top of the mountain in a time of trouble. O sea que somos una cabra que mira como Gurdy sube montaña. The peak of the mountain is at the top of the playfield. All the bulls have small goat icons on them and represent the goats as they race up and down the mountain. Areas around the playfield represent Gordy's climb, places he was said to have camped, which the goats can discover. Get them to the summit. Es un peso, vamos a darle. Total, nos faltan pocos centavos para poder pagar otra noche. It takes a while to get into a rhythm, but pretty soon you're able Acabo de to sacar un keep logro. 3 goat-faced bulls in play with relative ease. Go, go, finger boy. I feel sorry for the gods. If they only knew the kind of guy old Cornelius really was. ¿Qué clase de hombre era? The kind of a guy who uses the word savages a lot when recounting his travels. A masked nationalist. ¿Un montañero racista? An avid huntsman too. He was often photographed in his dining hall, surrounded by wall-mounted hunting trophies from every continent. Yo sinceramente estoy totalmente en contra de la caza y que hagan estos trofeos de caza. Parece totalmente estúpido. No es que sea un activista ni nada, pero literal no tiene ningún sentido. ¿Querés tener un arma y dispararle a algo? O hacer los cosos esos que tiran los frisbees o entrar en un campo de tiro. No vayas a matar animales, loco. No He mola. also hit his wife and kids. Other people's kids too. Sometimes pets. Hateful little man. What the fuck? ¿Por qué les pegabas a los hijos de otro y a los animales? But you seem to be having fun. Se me da bastante bien. Your game is definitely improving. Son 9 The y jolly goats 20. are flying all over the board, and although a few plummet to their deaths, you're never left with less than 3. Suddenly, a special passage leading to the summit slides open at the top of the board. Concéntrate y This apuntar is hacia el with pasaje. maneuvering a goat ball into a position for a perfect hit isn't easy. More fall to their deaths. But finally, the opportunity presents itself. One of them gets through. Tiny hammer shatters something inside the machine. Something glass. An ampoule? The words "pale rupture" light up on the speaker panel, and the machine starts filling with a thick, milky fog. Something's happening. Esto fue una mala idea. Se me está pasando mucho el tiempo. Congratulations. This is where the game ends. It's a cheap way of getting more money out of the players. A stupid nihilistic finale. There's so much fog, you can barely see anything. Some is actually leaking out of the machine, and one by one, your goats start slipping, disappearing into the milky nothingness. Básicamente la máquina es una estafa. This can be navigated. The balls leave almost imperceptible disruptions in the fog. Use them to calculate where they hit next. You're down to your last goat, going mostly by sound. Eyes are useless at this point, but that goat is something special. 5 times you snatch him back from the jaws of death. $17%. How Mal. if you can't even see it? The last goat plummets into the fog with almost suicidal glee. There goes nothing, finger boy. Se nos pasó 1 hora del juego. A ver, dijo que estaba en una planta. You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. La puerta conecta con la de arriba, pero ¿cómo hacemos para pasar? There must be a key somewhere.
Probably somewhere in the whirling. It's not too important. We can get in and out using the roof door. Para pegarte toda la vuelta. This small elevator is dimly lit by a bulb that's been glowing for ages. The latticed cage is open, inviting you Ya to que step estamos, inside. mira Smells adentro. of nougat and sweat. Your A head turrón. brushes up against the ceiling. There is a control panel to your right, and just enough room for 2 people to fit in. The maintenance card under the control panel reads, Last maintenance, 10th July, 88. This elevator must have been used to transport pinball machines to and from the upstairs workshop. Vamos a cerrar las puertas y subir. Ya se nos pasó demasiado el tiempo. So this is where they brought 40 pinball machines to fix them up, a long time ago. Ah, Everything's no tendría que haber covered with tocado dust esto. now. The lieutenant looks around the dusty, crowded room, inspecting the tools on the shelf. No me interesa, en realidad. Mapa, bla bla bla. Vamos hacia afuera. Vamos hacia acá. No, vidrio no. Escalera. Vamos hacia abajo. Ok, vamos hacia abajo otra vez. Debería haber una planta con una llave. Por lo que leímos. Dijo en la entrada. Bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima. Gente, vamos a dejarlo acá porque ya llevamos mucho tiempo de video. Próximo capítulo. Ya vamos a hablar directamente con el señor de los... El fumador de balcón. Pasadas las 21 dice. ¿Sí? Después de eso claramente vamos a hablar con Titus. Lo de la llave sinceramente no es importante. Si me acuerdo lo hago, si no, no. Ya vimos lo que hay en esa zona. Creo que no me queda nada más. Al final fallamos con lo de Brad. O quizás lo tengamos que hacer cuando nos vamos a dormir. En todo caso, lo más seguro es que lo entreguemos para el siguiente día. Así que, gente, demos ese buen like por Disco Elysium. Tuvimos, creo que bastante información, digamos, sobre esto. Sigue sin cerrarme ese personaje, sinceramente. El de Clash. Un poco extraño, un poco que no cuadra lo que dice a nivel sentimental. Es como que no le importa nada, pero a la vez sí le importa lo que es esta persona, el difunto. Vamos a ir descubriendo más adelante, ¿sí? Voy a guardar la partida para que vean que yo lo voy a hacer siempre, para que vean que no hago trampas de rejugarlo y todo eso. ¿Sí? Para mí es importante que vean que lo estoy haciendo puro a los videos. Salvo que diga que voy a hacer tal cosa fuera de cámara. ¿Sí? Así que nada, dejen ese buen like por Disco Elysium. Dejen ese buen like si les gustó el capítulo de hoy. Recuerden, pueden dejar comentarios. Comenten lo que quieran sobre el juego, la jugabilidad. Quizás cómo carajo puedo tener más suerte con estas cosas. Puedo tomar comentarios sobre cómo proceder con respecto a lo de la firma. Claramente nos queda solamente la opción de falsificarlo. Y para eso vamos a necesitar más experiencia. Nos faltarían 65 para completar esto. Si es que me pide lógica, porque no recuerdo haber visto nada que me diga podés firmarlo vos. Nada más que decir. Bien, recuerden, sin spoiler, sin spam. Si les gusta la serie, perdón, si les gusta en realidad el contenido que estoy haciendo por el momento, pueden darle a suscribirse, es gratis, me ayuda básicamente para decirme me gusta lo que haces, ¿sí? Obviamente háganlo si así lo sienten.
Y si quieren ver cuándo salen los nuevos videos, estamos hablando de cuando se hacen públicos, ¿sí? Denle otra vez al botón de suscribirse, les va a salir un desplegable, denle a todos o pueden personalizarlo si quieren ver solamente Disco Elysium o Divinity o cualquier otro juego que esté subiendo en ese momento. Gente, sin más que decir, espero que les haya gustado. Nos estamos viendo. Saluditos.